Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel O'Connor, estamos transmitiendo en vivo aquí desde FUCA. Recuerden que hoy teníamos esta reunión virtual para poder comunicarnos y hablar de cáncer de colon. Creo que es un tema muy importante. Recuerden que la Fundación FUCA nos ayuda tanto para brindar información respecto a esta patología. Recordar que este es el mes de concientización en cáncer colorectal, una patología prevalente en nuestro país. Así que bueno, vamos a tener hoy la posibilidad de conversar con, yo diría que un periodista muy calificado, médico, periodista científico, que es el doctor Guillermo Capulla, quien nos va a ayudar justamente para poder conversar y hablar de muchos temas que tienen que ver con el cáncer de colon. Por supuesto que los saludamos a todos los que se van uniendo. Nos tomamos un tiempo ahora para esperarlo también a Guillermo y después seguramente ya empezaremos a hablar. Recuerden, todos los pedidos o información que soliciten a través de la Fundación son siempre bienvenidos y serán respondidos, así también como cuestiones, preguntas. La Fundación trabaja en distintos aspectos, ayuda mucho a la formación médica. Gran parte de los médicos que trabajamos en el Instituto Fleming y que hemos hecho nuestra formación ha sido a través del soporte que nos ha brindado el marco de la Fundación Cáncer. Así que vamos a esperar unos minutos. Agradecemos a todos los que se van conectando. Me parece un buen espacio para poder conversar sobre este tema. La verdad es que deberíamos hablar más seguido con respecto a esto, pero bueno, lamentablemente a veces los tiempos se nos dificultan, pero tenemos hoy la oportunidad, así que eso está muy bien. Bueno, un saludo muy grande para todos las personas que se están comunicando, algunos pacientes también que que han tenido atención de mi parte y en el Instituto Alexander Fleming. Vamos a esperar unos minutos nada más y después daremos inicio un poco a esta charla y entrevista con Guillermo, que nos va a ayudar, y creo que dada su expertise, para hablar inclusive de cómo se difunden los medios, ¿no? Además de los temas que nos interesan, por supuesto, esto seguramente nos va a ayudar para que podamos... un ratito, creo que ya ahí estamos con Guillermo. A ver si él se puede unir ahora, vamos a ver. Hola Guillermo, buenas tardes. Hola Juan, voy a acomodar un poquito, así entramos bien. Hola, Sí, cómo no. ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Bueno, ¿cómo andas? un gusto enorme poder conversar contigo. Recién estaba comentando acerca de tu experiencia, además de ser médico, y en lo que tiene que ver con la difusión científica, tu gran trabajo. Así que me parece que es un buen marco como para que podamos conversar y tocar distintos temas que tienen que ver con información, difusión, además de centrarnos un poquito en esta patología, aprovechando este mes de concientización del cáncer de colon, ¿no? Bien, yo te agradezco a vos y a toda la gente que está presente, porque para mí es un placer, es un honor poder hablar, y siempre digo, ¿no? Cuando entrevisto a alguien, yo les agradezco porque en realidad me nutro del conocimiento de los demás, lo cual me permite también tener una base sólida para poder expresarme en los medios. Y el tema del cáncer de colon, sin duda alguna, ocupa un lugar muy importante, porque estamos viendo que es un cáncer cada vez más prevalente. La República Argentina, lamentablemente son datos duros, ¿no? Pero muere de igual manera personas en incidentes de tránsito que por cáncer colorectal, y los números de diagnóstico son bastante importantes. Y lo que estamos viendo también, y eso lo vamos viendo durante la charla, es que
cada vez gente más joven, por debajo de 50 años, está con cáncer colorectal, lo cual, bueno, nos genera una cierta inquietud, pero por otro lado nos pasa contra vos acerca de la forma que uno puede anticiparse a esto. Hay cánceres que no son prevenibles, que, bueno, como yo digo, a veces la rueda de la vida, la rueda de la suerte, que tocan por algún motivo que quizás lo desconozcamos hoy por hoy o a través de estudios muy específicos que no los hacemos, pero este cáncer particularmente puede tener alguna alternativa válida para poder prevenirlo de todos nosotros. Así que bueno, me quiero meter de lleno y te agradezco a vos, a la gente de FUCA, por esta invitación. Me escuchan bien, ¿no? ¿Se está escuchando bien? Sí, hay quizás por ahí algún tema, se escucha de todas maneras, pero bueno, ahí nos comentaban eso como hay con cierta interferencia, quizás por el auricular. Ahí estamos mejor. Ahí está un poquito mejor. Sí, sí, Ahí estamos perfecto, mejor. perfecto, Guillermo. Ahí está mejor. Genial, me alegro. Bueno, básicamente para la gente que está mirando, que no son médicos, que la mayoría eh, se meten en Instagram por un tema de curiosidad, yo creo que en el fondo todos somos pacientes, solo es cuestión de tiempo, y cuanto más vivimos, y por suerte cada vez vivimos más posibilidades tenemos de desarrollar un cáncer. Eh, ¿Qué es el cáncer colorectal? La definición. Bueno, tratando de hablar de manera muy sencilla, por esto que vos comentás muy bien, de que necesitamos, a veces no es fácil transmitir, ¿no? Creo que vos tenés mucha experiencia, pero no es fácil que nos entiendan. No solo la letra, sino a veces también en la forma de explicar. Lo otro creo que es un problema más complejo. El cáncer colorectal es un tipo de tumor o una neoplasia, si uno quisiera llamarlo en algún término un poquito más científico, pero es una formación que tiene un crecimiento fuera de lo normal dentro de lo que es la mucosa o la pared del colon. El colon es el intestino, o sea, ese tubo, digamos, donde tienen muchas funciones fisiológicas, parte tiene que ver con justamente también de la absorción de alimentos, excreción y secreción de líquidos, etcétera. Y en esa mucosa, como si fuera una pared que debería ser lisita y no tener ninguna rugosidad, en muchos casos aparecen estos pólipos. Ese es un término que en general la gente sí lo tiene como un poco más en mente. Y es como una formación, un pequeño pólipo, una zona de excrescencia de la pared, donde se pueden anidar o crecer estas células tumorales. Y entonces, ¿por qué hablamos del pólipo? Porque justamente, yendo un poco al concepto que vos deslizabas al inicio, es una enfermedad prevenible. Prevenible quiere decir que tiene un tiempo en el cual se va desarrollando y yo lo puedo detectar de manera precoz. De esa manera, uno cambia la situación y en muchos casos la detección precoz genera una posibilidad de curación. Entonces podemos decir, por favor no se olviden de que esto es una enfermedad prevenible, estamos en un país con alta incidencia de esta enfermedad, a veces creo que, bueno, por supuesto que el COVID en su momento tuvo una incidencia nos generó una preocupación muy importante de salud, pero ahora no debemos olvidar todos los otros aspectos y este es uno justamente, ¿no? Pero bueno, eso Bien, podríamos decir esta excreción sobre un pólipo, ¿no? O un tumor sobre el pólipo. perfecto. Eso está clarísimo. Estuvo uniendo gente y me gustaría, si quieren hacer preguntas, no te molesta, que voy Sí, por supuesto. haciéndome en el chat a ver qué es lo que la gente quiere conocer. Pero vamos a tratar de mantener un algoritmo diciendo qué es. Yo te quiero preguntar con respecto a la incidencia, la prevalencia que tiene y de qué manera se juega la genética. Acá, ¿qué tiene que ver la genética? ¿Qué tiene que ver la zona donde vivimos? Digamos que Argentina está teniendo bastante aumento de casos, y es un fenómeno de Argentina, es un fenómeno global, y cuáles son los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de tener un cáncer colorectal. Bueno, ese es un tema muy importante. Sí, en Argentina es la segunda causa en incidencia y la segunda causa de mortalidad por cáncer. Entonces, esto nos lleva al concepto de que, bueno, sí, tenemos que tener en cuenta que es un problema de salud, ¿no? Está dentro de otras enfermedades que tienen que ver en cierto modo con esta transición poblacional.
que sucede en distintas partes del mundo, pero puntualmente, obviamente, Argentina, que nos interesa, es donde habitualmente vemos esta mayor incidencia de esta enfermedad. Ujú. ¿Cuáles son los factores que influyen? Bueno, la genética, por supuesto, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Son causas multifactoriales. O sea, hay algunos factores que están más asociados, por supuesto que la parte hereditaria, si uno tiene antecedentes en un familiar de primer grado, tiene un poquito más de riesgo que un vecino que no tiene ese familiar con antecedente de un cáncer de colon, ¿no? O pólipos en el colon. Digo esto porque ahí hay como dos grupos, Guillermo, que siempre tratamos de aclarar. Uno es la persona que tiene un riesgo promedio, que tiene factores de riesgo, y ahí la edad es una variable, como siempre decimos, no modificable. Lamentablemente nos ponemos más grandes y no podemos volver el documento para atrás. Y hay otros factores modificables. Entonces, en la persona de riesgo promedio, que es la mayor parte de la población, sabemos que cuando tienen por encima de 50 años, por supuesto que hay factores de riesgo, el tabaquismo y el alcoholismo. Si bien uno a veces lo tiene más en mente, viste, como el cáncer de pulmón, recordar que también tiene influencias para cáncer de colon, sedentarismo, está asociado también a una mayor incidencia, el tipo de alimentación, las comidas, sobre todo carnes, sobre todo procesadas, lo que tiene que ver con embutidos, hamburguesas, y ese Te, tipo te- sí, te de interrumpo un momento acá alimentación. porque dijiste algo respecto a la alimentación. Nosotros somos un país que consumimos bastante carne, si bien... ¿Me escuchan mejor ahora con este auricular? Bien. Perfecto, ahí está mucho mejor. Eh, Somos un país que consume bastante carne, si bien ha disminuido en el último tiempo por un factor principalmente económico. En un momento, y salen artículos acerca de que el consumo de carne roja podría incrementar el riesgo de tener un cáncer colorectal. ¿Esto es así? Claro, mira, eso es importante, porque en un momento hubo un tema de esto, porque la gente decía, bueno, no, si como carne voy a tener cáncer. Ahí lo que nosotros hacemos es siempre digamos, recordatorio de que el riesgo más importante está dado sobre todo con las carnes procesadas. Es decir, el tema de embutidos, hamburguesas, chorizos, etcétera, que eso sí tiene un riesgo aumentado. Ahora, que yo tengo un aumento de consumo quiere decir que tengo un poco más de riesgo de desarrollarlo. Y si tengo algún factor genético asociado, el riesgo se duplica o triplica. Entonces, por eso decimos, no es que si yo como un bife al otro día, porque a veces uno hace como una relación directa, y en Sí, factores de claro. riesgo, lo que es lógico, digamos, uno le dice, mira, si aparece esto en las noticias, lo primero que uno dice es, no deberíamos consumir, pero hay un cierto consumo esperable que no incrementa el riesgo, sobre todo cuando hablamos de carne. El problema son con carnes procesadas. Bien. A ver, frutas, Eh, vegetales son factores a favor justamente de prevenir este tipo de desarrollo también. bien, ¿es más frecuente en mujeres o es más frecuente en hombres? Y te pregunto, tengo otra segunda pregunta. Sí. ¿En qué lugar del mundo el cáncer de colon es más prevalente? Bueno, mira, también hay como un cierto mito, viste, con el tema del género, ¿no? Y hay que tener en cuenta que se dan de manera muy similar en hombres y en mujeres. eh, y entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces uno, no sé en qué momento se tergiversó un poquitito esa información, que alguno dice, bueno, no es más de los hombres, menos de las mujeres. En realidad afecta por igual, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con el tema del riesgo ambiental, donde están los factores de la alimentación, actividad, etcétera, por supuesto que es un factor de riesgo que está asociado para ambos sexos, digamos, ¿no? Y hay lugares del mundo, bueno, Sudamérica es un lugar donde tenemos de lo que llamamos una moderada a alta incidencia. Y justamente Argentina y Uruguay tienen que ver factores ambientales, tienen que ver factores genéticos, la alimentación juega un rol. Hay otros países desarrollados que también tienen un aumento de incidencia, pero ¿sabes cuál es la diferencia, Guillermo? Y esto le contamos siempre a todos, que tienen una mayor incidencia, pero han bajado la mortalidad por el cáncer. Bien. Esa es la diferencia. Nosotros el problema que tenemos es, tenemos alta incidencia y tenemos alta mortalidad. En otros países hay alta incidencia,
pero ha bajado la mortalidad, ¿sí? Sobre todo para el grupo promedio, más de 50 años. Después hay otro temita que vos ya pusiste ahí sobre la mesa de las personas jóvenes, que es un tema, Bien, digamos, que también quiero, es quiero ir después importante. con respecto al tema de screening con eso, pero quiero preguntarte porque mucha gente seguramente está al tanto, hablamos mucho de microbiota, de alimentos que pueden alterar la microbiota, que digamos que es lo que comúnmente se conoce como la flora intestinal, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene la microbiota en el desarrollo de un cáncer colorectal? Y si hay algún alimento o algún tipo de endulzantes que puedan modificar esa microbiota y generar una predisposición para tener un cáncer colorectal. Claro. Ambas cosas son ciertas, Guillermo. Se sabe hoy en día que la microbiota, que es esa flora microbiana o el film microbiano que está asociado a la mucosa intestinal, tiene, y cada vez hay más, es más importante y hay más estudios. El estudio es apasionante de la microbiota o el microbioma, porque a Sí, veces uno tiene que incorporar todos los gérmenes y a veces decimos que somos más bacterias que personas, digamos, pero justamente porque son un órgano dentro del cuerpo que tienen implicancias y que seguro que inclusive están asociadas como factor de riesgo. Puede haber un microbioma preponderante que sea más protector que otro y por eso justamente está en estudio. Lo que a veces es difícil es cómo intervenir sobre el microbioma, ¿no? Cuando uno dice, bueno, bien, sabemos que esto es un factor, ¿cómo intervenimos? Y entonces ahí es donde vienen todas las medidas preventivas, tratar de claro. cuidarnos con el tema alimentación, digamos, es lo que, lo digo de forma pragmática, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer para disminuir ese riesgo y tratar de evitar que esa flora microbiana, si uno toma bebidas con endulzantes artificiales, el tipo de alimentación, como decíamos previamente, pocas frutas y vegetales, poco líquido, sedentarismo, falta de actividad física, parecen cosas de verdad de perogrullo, pero a veces cosas sencillas para decirlas, ¿no? En la práctica a veces nos Bien. cuesta un poco, pero Eh, eso está asociado. Sí. Perfecto. Quiero después preguntarte algunas cosas que va preguntando la gente con respecto a la ingesta de algunos probióticos, etcétera, etcétera, que me gustaría dejarlo para el final porque quiero ir, digamos, al hueso con respecto al, perdón la expresión, ¿no? Pero con respecto a los síntomas y signos que puede dar un indicio de que uno tiene un cáncer colorectal. Si uno, imaginemos, si uno tiene el padre, de parte, digamos, paterna, de parte materna, un abuelo con cáncer colorectal, la predisposición aumenta de manera significativa el riesgo de tenerlo. Claro, pues, digamos, es importante tener en cuenta justamente esto que vos comentabas ahí, ¿no? Eh, y el riesgo siempre tiene que ver me decías con antecedentes De familiar ambos y lados. claro, bueno, por eso justamente hay como, siempre yo hago el mismo recordatorio, ¿no? Las personas que en cuanto a los síntomas, en general cuando nosotros tratamos de detectarlos son asintomáticas. Puede pasar que los síntomas sean como un poco más inespecíficos a veces y entonces uno tiene alguna molestia abdominal, no le da mucho valor y entonces ahí es donde a veces se demora un poquitito en lo que es la consulta. Pero en lo que nosotros pensamos habitualmente es en tratar de detectarlo sin síntomas, por eso hablamos de el tamizaje. Prevención. El, claro, la prevención que es primaria o secundaria, primaria estuvimos hablando un poquito, alimentación, actividad física, etcétera, y lo que es secundaria con la detección precoz. El antecedente familiar saca a una persona del riesgo promedio. Ya esa persona tiene un riesgo adicional incrementado que hace que quizás el seguimiento o el tamizaje, el screening, deba ser no exactamente igual a una persona de riesgo promedio. Bien. Entonces, no síntomas y evaluar el riesgo, por eso es importante que uno pregunte y hable con el médico. Nos ha pasado a veces que el paciente dice, no, pero yo escuché que a partir de los 50 años y por ellos mismos creo que, y eso por ahí sería bueno que vos lo digas o lo comentes, ¿no? Hay como cierto empoderamiento de las personas, de que uno también se hace cargo de esto de que si tuvo información y escuchó,
pregunta, va al médico, trata de tener información y creo que ahí los medios nos ayudan mucho y por ahí, no sé si vos también lo ves esto o percibís, es Sí, mi sí, sí. impresión desde el No, consultorio, ¿no? Por por eso, supuesto, por supuesto que sí, uno va saliendo del modelo paternalista donde siempre el paciente hacía, digamos, de alguna manera caso a lo que decía el médico y el paciente está empoderado, el paciente lee, el paciente se informa, el paciente escucha y de alguna manera ya viene con alguna idea de lo que puede tener o qué estudios se debería hacer. Ahora hablamos de sintomatología, dijiste que puede haber un dolor abdominal difuso, hay cambios en el ritmo evacuatorio, cosas, digamos, como yo digo, una luz amarilla en el tablero del auto. Vas en el auto y se te prende una luz amarilla, después se apaga. ¿Te quedas tranquilo? No. ¿Qué puede pasar que una persona diga, yo debo consultar al médico por este asunto? ¿Cuál signo podría ser, digamos, una alerta para que consulte una persona al médico? bueno, algunos son más obvios y otros son menos obvios, digamos. Un dolor, una molestia abdominal, que a veces puede ser un cólico, un retortijón, como decimos habitualmente, que uno lo tiene de manera esporádica, por ahí es una, yo diría una molestia que uno no le haría mayor trascendencia, excepto que empiece a hacerse frecuente, o que uno note que hay un cambio de esa molestia, o que por ahí hay algún tipo de alimentos, porque a veces son síntomas siempre a mí me gusta recordar, para no asustarlos, de que no todo es cáncer. Entonces, a veces son síntomas que también, si hacen que una persona no lo pase bien, preguntar y asesorarse. Y otros que son más obvios, que por ahí tienen que ver con el sangrado a nivel de rectal, y esto hace que muchas veces también tenga una digamos, quizá un mayor signo de alerta cuando uno lo ve en este escenario, porque bueno, ahí sí, obviamente ya tiene otra connotación, entonces eso, yo diría que sangrado en la materia fecal, cuando uno nunca lo tuvo o vuelve a presentarse, que se asocia a dolor abdominal, a veces una pérdida de peso que uno no termina de entender bien o hay una causa relacionada, o cambios en el hábito evacuatorio, cuando siempre fue muy regular. Bueno, son esta luz amarilla que vos decías y que a veces, a ver, ¿qué tengo que hacer? Consultarlo con el médico y ver si tengo que avanzar con estudios o no, o hacer un seguimiento más cercano para Bien. estar atento, digamos, a esta situación, ¿no? Yo digo a la gente, no sé si coincidís conmigo, lo digo muchas veces en la tele, digo, no compren sanitarios de colores, no compren inodoros negros, inodoros azules, porque cuando el sanitario es blanco, uno puede visualizar algún cambio de color, alguna sangre que esté ahí, que aparezca en la materia fecal. Yo pues, soy urólogo, así que también en orina, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Está bueno la idea de que la gente utilice los sanitarios bien blancos para poder distinguir alguna traza de sangre? Me parece importante con eso. Ahora quiero ir al punto de diagnóstico, ¿no? ¿Hay alguna forma de algún método de laboratorio? Y me preguntaban antes, una persona me preguntaba con respecto a marcadores. ¿Se deben pedir marcadores de rutina en un examen o no? Mira, los marcadores habitualmente que se utilizan que no sirven para el screening. ¿Por qué? Porque no son marcadores tan específicos. Es decir, que yo tengo un marcador tumoral, por ejemplo, a veces se utiliza el antígeno carcino embrionario, quizás eso por ahí alguna de las personas lo pudo haber escuchado, ahí inclusive ponía el marcador serológico. Bueno, no es un marcador Sí, específico, o sea, yo puedo tener elevado y no por una patología tumoral. O puede perfecto. ser normal y no descarta que yo tenga justamente un tipo de pólipo o tumor. Entonces, por eso no lo pedimos de rutina. Y aparte, tampoco es generar más temor en una persona que no, o sea, si no tiene diagnóstico, habitualmente no los utilizamos porque tiene muchos falsos positivos y falsos negativos, que es un poco lo que te comentaba previamente, ¿no? Bien, vamos a meternos ahora en la etapa de diagnóstico, creo que a la gente le interesa mucho, mucha gente se resiste a hacerse los estudios. ¿Qué método es el aconsejado en nuestro país como método de screening? Y después quiero preguntarte con respecto a esta discusión que se está dando en el mundo, principalmente en los Estados Unidos, el momento en que uno debe realizarse la videocolonoscopía, a los 50, a los 45 o antes. Es cierto, bueno, mira, eso tiene una visión
personal individual y uno un poquito más global que por ahí me gustaría comentarte, ¿no? Y a todas las personas que nos están escuchando. La postura individual tiene que ver con si a mí viene una persona que tiene 50 años, bueno, yo le propongo habitualmente, esto no va solo de la mano del oncólogo, sino del clínico y el gastroenterólogo. Por eso acá siempre compartimos responsabilidades, decimos nosotros, porque puede entrar por distintas puertas. Pero creo que todos están alertas y en general el estudio que uno solicita tiene que ver con la videocolonoscopía, este estudio que a veces genera cierto temor, cierta incomodidad por lo que es la preparación, quizás no es lo mismo que una mamografía, aunque también esto tiene molestias, pero bueno, es distinto. Entonces, o un PSA que uno para la próstata por ahí es un análisis de sangre. Acá es una anestesia, una preparación, pero en general es el estudio que vamos a convenir o consensuar más importante para lo que es el test individual. Si uno lo ve de manera global y de manera, digamos, quizás pensando en el screening para todas las personas y siendo un poquito más equitativo, bueno, ahí hay un test que se llama sangre oculta en materia fecal. Digo esto porque a veces el acceso no es tan sencillo a una videocolonoscopía y entonces yo creo que es importante que todas las personas tengan acceso al screening, o sea, al tamizaje. Si el primer estudio es este estudio de sangre oculta en materia fecal, yo me aseguro que esto nos permita justamente que la mayor parte de personas estén estudiadas. Y de ahí yo selecciono cuáles van a ser o quienes necesitan la videocolonoscopía. Pero bueno, por eso digo que tiene una visión individual y uno un poquito más global, pensando en el acceso y la equidad para hacerse los estudios, Guillermo. Sí, Juan, yo a veces siempre trato de ponerme en el lugar, en los zapatos del otro y pensar en la recolección de las muestras, que no es algo fácil, que no es algo incómodo, que es algo que la gente se puede de alguna manera avergonzar, o que es algo que hacemos todos los días, que yo digo siempre en la tele, digo la vida misma, ¿no? Pero genera cierto pudor ir al laboratorio, llevar una muestra de materia fecal. ¿Cómo se hace ese test de sangre oculta en materia fecal? Bueno, tenés razón, es cierto, ¿viste? Y estas son las cosas que uno tiene que corregir porque yo creo que, bueno, acá hay un rol importante del Estado que es quien puede asegurar y justamente pensemos en lo que son las provincias, o sea, realmente que todas las personas puedan llegar a tener acceso para ese tipo de estudios. Generalmente se hacen a través de los CAPS, por ejemplo, donde se prepara la gente, donde se distribuyen los test, o sea, no es tan sencillo. Quizás el test es un poco menos complejo, bueno, no necesitas anestesia, etcétera, pero sí tiene que estar guiado de la mano de alguien que te oriente o que oriente un grupo o el sector de la población al que está dirigido. Por eso, a eso me refiero, pero tienes razón, yo también lo veo muchas veces complejo y bueno, eso tenemos que mejorar, o sea, creo que no, y preparar recursos humanos para estar atentos justamente a esa situación. ¿Sabes por qué me parece bien comentar esto? Porque, bueno, uno está muy con la videocolonoscopía, pero pensemos que es para un segmento o una población Ujú. habitualmente que pueda tener acceso, pero no es en todos los lugares así. Y si yo pienso en el país y quiero bajar la mortalidad por esta enfermedad, necesito pensar de manera global. Pero bueno, digo como quizás más Bien. un pensamiento para que a veces nos tenemos que hacernos y replantearnos todo, ¿no? Del Estado, los médicos, los grupos, las sociedades, los grupos de pacientes agrupados o personas que también, ¿por qué no pueden requerir justamente tener acceso a estos estudios que es justamente para preservar y preservar la vida, ¿no? Hay mucha gente bueno, hay gente que está escribiendo ahora con respecto al tema este de la edad que genera siempre, digamos, en lo individual cierta inquietud. Digamos, uno ve, digamos, de lo macro, desde la farmacoeconomía o la economía de salud, que hacerle estudios a todas las personas es prácticamente inviable desde el punto de vista económico. Sin embargo, yo me pongo a pensar, viendo los estudios, leía hoy que en Estados Unidos se producen aproximadamente unos 160.000 cánceres de colon al año, de los cuales el 13% leía que son menores de 50 años. ¿Qué pasa si
una persona va a tu consultorio que tiene 42 años o tiene, bueno, una edad cercana a esa, y dice, doctor O'Connor, yo leí esto y quiero hacerme una videocolonoscopía. ¿Ese estudio lo ves como adecuado para esa persona y después a ver si el sistema lo rechaza o lo acepta? Bueno, ahí, mira, ese es un tema también que está relacionado con lo anterior que estuvimos hablando. ¿Por qué? La persona que viene al consultorio es una persona que probablemente es posible o que haya tenido información o que haya tenido algún síntoma que ha motivado que llegue al consultorio. Ya sea del oncólogo, menos probable, pero sí del gastroenterólogo o el clínico, donde solicita el estudio. Por eso siempre es muy importante lo que nosotros hacemos de la anamnesis, o sea, recabar todos los datos. Es posible que esa persona haya tenido algún motivo, puede ser personal o por antecedente familiar o de síntomas, que motivó su consulta. En ese caso, si llega al consultorio y yo detecto que hay algún factor de riesgo o tiene 45 años y tiene algún antecedente familiar, quizás ya no es una persona que tiene un riesgo promedio. O sea, puede haber algún factor que a esa persona la ponga en un riesgo más alto y ahí yo no tengo dudas que indicaría hacer el estudio. Pero es distinto a lo que sucede cuando uno Bien, dice, bueno, pero ¿vale la pena hacerle a todas las personas desde los 45 años? Y ahí entra el concepto que vos decías recién, ¿no? El tema de la costo-efectividad y lo que implica. Estados Unidos tiene esta situación de aumento de la incidencia y descenso de mortalidad en las personas mayores de 50 años, pero al revés ha sucedido en las personas menores de 50 años. Por eso ellos deciden bajar la edad del screening. Y a mí acá me surge otra vez la idea del tema de equidad, ¿no? Vos pensás, si solamente menos del 20% de las personas ha tenido algún test o estudio de screening en nuestra población y uno baja la edad, es probable que vos claro, estés incrementando cumpliendo esa brecha. esa brecha. Tema complejo, Guillermo. Yo no tengo Bien, una solución, pero creo que es para pensarlo. En Argentina hay recomendaciones que son a partir del Instituto Nacional del Cáncer, donde se hace a partir de los 50 años, pero tiene que ver un poco con este concepto de la equidad y de tratar de asegurarnos, porque no olvidar que sigue siendo el rango etario por encima de 50 de mayor probabilidad de desarrollo de la enfermedad, ¿sí? bien. Aunque estamos viendo este grupo etario que vos bien comentabas, menores de 50 años. Bien, lo dijiste vos y yo quiero recalcar este punto porque la gente, obviamente a nadie le gusta hacerse una colposcopía, tener que hacer la preparación, pero realmente es un estudio que en manos experimentadas, que son muchas en la República Argentina, con buena aparatología, es un estudio rápido que a uno le da tranquilidad por muchos años. En el caso de una persona que tenga más de 50 años, que tenga una videocolonoscopía normal, donde no aparezca ningún pólipo, donde todo el estudio sea perfectamente normal, ¿cuándo debería repetírsela? Bueno, mira, justo ahí se estaba contactando también Débora, que es una de mis pacientes y que nos está siguiendo, Muchos saludos, sí. que, así que ella siempre es una fiel seguidora y aparte siempre muy adepta a todos los controles y el seguimiento, etcétera. Bueno, y ella preguntaba un poquito esto. Generalmente después, si no tiene ningún antecedente, tiene una videocolonoscopía normal, 5 a 10 años, Guillermo. Después hay que ver si tuvo un pólipo, qué características tuvo, cuándo repetirlo, etcétera. Eso inclusive, mira, hay hasta un calculador hecho por un médico argentino que cuando se detecta un pólipo, uno puede evaluar en qué momento debe requerir un estudio, si es por un hallazgo o si es como parte de un screening, es decir, una persona sintomática que está haciendo sus estudios de control. Pero te diría que 5 a 10 años es el tiempo que se estipula si uno tiene una videocolonoscopía normal, no tiene factores de riesgo, no se detectó ningún pólipo, etcétera, es como el tiempo. Si tiene algún antecedente familiar, generalmente uno empieza, sería una cuestión un poquito arbitraria, pero 10 años antes del caso índice, de quien tuvo ese diagnóstico inicial, digamos de manera como más a modo de recordatorio, ¿no? Adelantamos el periodo de tiempo. ¿Pero por qué? Porque esa persona no es una persona de riesgo promedio, es una persona que tiene un riesgo incrementado. Eso es lo que uno trata de determinar en el consultorio, Guillermo. Si la Bien. persona que está
conmigo, tiene riesgo promedio o tiene algún factor por la cual tiene que hacer un estudio antes o bajar el rango etario para iniciar el estudio. Yo creo que en Argentina hubo un fenómeno a nivel local y un fenómeno a nivel global. A nivel local fue el desgraciado suceso que tuvo una periodista en un estudio, y a nivel global el tema pandemia. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo ves reflejado vos en tu consulta y donde trabajás, el Instituto Fleming? ¿Qué te parece todo esto? Bueno, mira, hay datos en Argentina que, digo de lo global, la pandemia generó retrasos en los diagnósticos, retrasos en la asistencia a los centros, y esto tuvo un impacto, digamos, que se ve inclusive hoy, pero que te diría que lo vamos a ver inclusive por algunos años más. Y a nivel individual, creo que cada vez más los centros están preparados. La tasa de incidencia, como cualquier tipo de estudio que uno haga, siempre tiene un riesgo mínimo de efectos adversos y eventualmente mortalidad. Pero la verdad es que es muy bajo. O sea, lo que nosotros siempre le explicamos a los pacientes o a las personas es, mira, lo que tenés que poner en la balanza es el costo, es el riesgo y el beneficio. Creemos que el beneficio es muy superior al riesgo que existe con cualquier procedimiento médico, y entiendo esta situación desgraciada que sucedió y que Bien, hizo que, digamos, muchas personas de manera lógica tengan temor para hacerse los estudios y, bueno, obvio que eso también puede pasar, pero hoy en día creo que estamos mucho mejor preparados, hay información, los médicos, la persona se acerca y le explican muy bien de qué se trata el procedimiento. Yo creo, la verdad, he visto quizás de manera individual mucho menos temor hoy en día. Creo que se quejan más, Guillermo, de la preparación previa. seguramente, seguramente. La gente digamos, escapa, evita, trata de no hacerse los estudios y pregunta, y acá, mito o verdad, ¿hay algún otro estudio que pueda reemplazar a la videocolonoscopía o no? Gran pregunta. Yo creo que es el mejor estudio y para el cual existe recurso humano preparado. Ojo que a veces no es lo mismo el estudio quien lo hace cuando es un control como parte de un screening a lo que es el diagnóstico, que quizás de donde yo tengo un poco más de experiencia, porque bueno, tiene que ver un poco ya con el tratamiento y con el diagnóstico, luego del diagnóstico. Pero me parece que es hoy en día el mejor estudio. Hay un estudio que es como una videocolonoscopía virtual y muchas personas nos dicen, uy, qué bueno, fantástico, pero ojo que a veces la preparación no es tan sencilla. Yo no soy gastroenterólogo, pero yo la verdad es que creo que no existe mejor método, porque vos ahí tenés, es diagnóstico y terapéutico, digamos. O sea, uno detecta el pólipo, se sacó el pólipo y se termina el problema. Si tenés un estudio virtual, que es como una tomografía que va dibujando el colon y que tiene una preparación también que a veces no es tan sencilla, necesitas tener una buena lectura del estudio y después, si encontrás algo, tenés que ir a confirmarlo con una videocolonoscopía. Entonces, a mí me parece que yo sería más pragmático, pero bueno, entiendo que es un estudio invasivo y esto lleva muchas veces a decir, bueno, siempre hablamos con algunos de los pacientes y dicen, pero ¿cómo puede ser siglo XXI que no tengamos un mejor método para preparar si tenemos que estar pasando por eso? Y bueno, es cierto, asumimos a veces nuestras limitaciones, pero es así. Ahí preguntan, y ya lo comentaste antes de alguna manera, aquella persona que se le encuentra uno o más pólipos dentro del colon, ¿cuándo debería, suponiendo que seguramente esos pólipos son benignos, cuándo debería realizarse la próxima colonoscopía? Bueno, ahí es muy importante saber el tipo, número de pólipos y qué tipo de pólipo tiene. Por ejemplo, digo, a modo de ejemplo, hay pólipos que son hiperplásicos, que en realidad son inflamatorios, que nunca van a desarrollar ningún tipo de tumor. Pero hay otros que son adenomas o adenomas tubulares que tienen una serie de pasos que habitualmente pueden llevar 10, 12 o 15 años. Entonces, en todo ese periodo de tiempo pueden desarrollar a través de ese tipo de lesión premaligna una lesión maligna. Entonces, esas personas habitualmente tienen que hacer, dependiendo de otra vez el número, tipo de pólipo, un estudio que a veces puede ser al año o entre 1 y 3 años un nuevo control, dependiendo de las características del pólipo. Pero ya
por eso, digamos, no todos los pólipos van a terminar en cáncer, y entonces a veces hay que tener en cuenta el tipo y las características para saber bien calcular cuál sería el periodo de tiempo aconsejable para esa persona que ha tenido, que le han sacado un pólipo, digamos, ¿no? Bien, hay varias preguntas. Un saludo para el doctor Diego Delgado, que nos está escuchando y viendo desde Toronto, el Toronto General Hospital. Saludos. Un Qué bueno. destacado médico argentino que trabaja allí. Tuve la oportunidad de visitarlo y nos ha visitado acá. Todo, digamos, una vez detectado un pólipo que uno lo extrae como dijiste vos, de manera terapéutica del colon, y si uno llegase a encontrar en ese pólipo patología cancerosa, ¿con esa cirugía es suficiente o el paciente requiere una cirugía más extensa? Bueno, ahí también, ese es un capítulo que nosotros llamamos polipocáncer, digamos. Es una transformación que la detectamos en el pólipo. Llegamos un poquito más tarde, digamos, ¿no? O sea que acá se sacó el pólipo, pero ya tenía un foquito de Avanzamos, transformación. claro. Entonces, en algunos casos, la cirugía o la resección endoscópica es suficiente. Ahí miramos algunas características de la patología. Esperamos la biopsia y vemos, de acuerdo a qué tipo de transformación tiene, cuál era el tamaño del pólipo, qué características tiene, decidimos si es suficiente con la resección endoscópica o si realmente requiere una cirugía luego para terminar de hacer el tratamiento correcto y completo en ese caso. Pero es cierto que yo te diría que en la práctica muchas veces terminamos en la cirugía porque ante alguna duda y sabiendo que la cirugía es como el tratamiento curativo, no queremos perder esa oportunidad, ¿no? Pero es muy importante ahí analizar las características de la patología de la biopsia y justamente cuál fue la evaluación del médico endoscopista que hizo para ver las características y la posibilidad de resección completa que tuvimos de ese pólipo. Vos sos una persona con muchísima trayectoria, perdón, y muchos años de médico, y sin duda has visto la evolución tanto de la cirugía como de los tratamientos. Contanos un poco de ayer a hoy, cómo ves la evolución del tratamiento quirúrgico en los pacientes con cáncer colorectal y también los tratamientos, la quimioterapia o algún tratamiento que se haya desarrollado en los últimos tiempos. Bueno, mira, para ser un poquito concreto, ¿no? La cirugía creo que va avanzando hacia lo que es cirugía mínimamente invasiva. Es decir, menos lesión, más rápida recuperación y menos complicaciones. Por supuesto que es un arma fundamental y la verdad es que los cirujanos y la tecnología en cirugía se ha incrementado mucho. Seguramente habrán escuchado hablar de la cirugía robótica, antes hablábamos de la cirugía laparoscópica. Por supuesto que todo esto tiene un contexto, pero si vos me decís, vamos hacia eso, digamos, a lesionar lo menos posible y tratar de obtener los mejores resultados con rápida recuperación de la persona. Y para eso ahí hoy en día se están pensando en los quirófanos híbridos, es cómo incorporar imágenes dentro del quirófano, ver a través de tomografía, o sea, creo que hay un avance ahí, como todas las cosas, Fenomenal. hay un tema de costo y hay un tema de aprendizaje, de curva de aprendizaje, pero vamos hacia eso, desde mi visión personal. Y después de la terapia, Guillermo, hay un concepto en el que nosotros creemos, que es esto de la medicina de precisión, oncología de precisión. Es decir, elegir el mejor tratamiento a través de biomarcadores que nos puedan decir, mira, este tratamiento es la mejor alternativa porque tiene ciertas características o marcadores que lo hacen sensible a una terapia. Ahí participa también, obviamente, la inmunoterapia, que ha generado una revolución en el campo del tratamiento en los tumores sólidos. No olvidarse que la quimioterapia tiene su rol, pero vamos tratando de encaminar hacia la búsqueda de biomarcadores, es decir, características del tumor que nos permitan predecir cuál va a ser la mejor terapia para esa persona y después, bueno, los equipos multidisciplinarios trabajan en tratar de que esa persona lo pase lo mejor posible. Es decir, bajar los eventos adversos, cuidarlo de los efectos adversos, asesorarlos, contenerlos en este sentido, que no es una
no es algo menor y que las personas y los pacientes necesitan habitualmente y creo que a veces tenemos cierto déficit. Pero bueno, por tema de tiempos, cosas, pero la medicina de precisión va hacia los marcadores, la mejoras en el tratamiento y a cuidar a las personas manteniendo su calidad de vida. Creo que eso es fundamental hoy en día para poder, bueno, mejorar en el aspecto terapéutico también, ¿no? Vuelvo un poquito para atrás, perdóname el desorden, pero me van surgiendo preguntas y me van ocurriendo cosas. ¿Hasta qué edad una persona se le hace videocolonoscopía? Bueno, mira, yo creo mucho y creo que hay muchos datos respecto a esto, que la edad no es solo cronológica, la edad también tiene que ver con aspectos biológicos, ¿no? Hoy en Ujú. día, Guillermo, y no sé si es porque yo también me voy poniendo más grande, entonces voy ampliando el rango, pero hay personas de 75, 80 años en perfecto estado general, que mantienen su actividad. Entonces, de manera general, de manera global, decimos, si una persona tiene, independientemente de la edad, una expectativa de vida superior a los 5 años, y ojo que se ha incrementado la expectativa de vida a Sí. nivel mundial. Entonces, ¿por qué vamos a inhibirla de un procedimiento que podemos tener un diagnóstico precoz y quizás sacándole un pólipo evitamos que esa persona tenga otras complicaciones? Entonces, yo creo que acá es muy importante tener en cuenta esto. Si vos me decís, en general las guías de recomendaciones que seguimos mencionan 75 años, pero yo creo que acá es muy importante el tema de considerar la edad biológica de la persona, no solo cronológica, digamos. Bien, mira, nos va quedando poco tiempo y me gustaría el mensaje final de esta charla para la gente y yo también tengo mi visión del tema, ¿no? Con respecto a los estudios y a veces la gente te dice, pero este estudio es seguro. Sí, por supuesto que es seguro, pero como todo en la vida, nada es 100% seguro. Siempre hay un riesgo en todo lo que uno hace, lo que uno ejerce, salir a la calle es un riesgo, vivir solamente es un riesgo. Por supuesto que uno siempre minimiza ese riesgo y la verdad es que en Argentina hay excelentes equipos, hay excelentes endoscopistas, hay excelentes médicos, hay excelentes tratamientos. Tuve la oportunidad de ser jurado de un premio latinoamericano y leí muchos trabajos de todo lo que pasa en América y creo que en Argentina, a pesar de todos los problemas que tenemos, se hace una muy buena medicina, por supuesto con algunas asimetrías desde ya, que lo dijiste vos también. Pero me gustaría tu mensaje final hacia la población en general con respecto al cáncer de colon, porque es un cáncer prevenible. Eso a veces no lo puedo decir porque hay cánceres que no son prevenibles. Uno puede modificar estilos de vida, pero el cáncer va a aparecer. En cambio, el cáncer de colon es un cáncer que es altamente prevenible, no 100%, por supuesto, porque medicina ni nunca ni siempre. El mensaje final tuyo me interesa y seguramente a la gente también. Bueno, mira, Guillermo, yo creo que el mensaje, esto que vos comentabas, ¿no? Tener en cuenta que es una enfermedad prevenible. Y yo digo que la prevención es responsabilidad de todos. De las personas que creo que hay un mayor empoderamiento y que nos exigen cosas y eso está bueno. Los médicos que tratamos de responsablemente informar desde los medios y también en tu otra función como para difundir la información científica y eso creo que también ayuda justamente para tener esta luz amarilla, ¿no? Y el control que tenemos que hacer. Pero bueno, el concepto es, entre todos creo que podemos bajar la mortalidad por esta enfermedad, no olvidarse que es un problema de salud para nosotros y que tenemos cosas para hacer, pero cosas prácticas para hacer, no en teoría. Claro. Y entonces no quedarnos ante la duda, hablar con el médico, si uno tiene algún síntoma que se ha hecho persistente, poder contárselo, asistir. Hay equipos preparados, hay, como vos decías, un recurso humano y médicos que trabajan en distintos centros de alta calidad en Argentina, yo no tengo dudas de esto, y tanto en la salud pública, con todas las dificultades, como en la medicina privada, me parece que colaboran y la gente debe tener acceso. Pero mi mensaje es responsabilidad de todos, ¿eh? Todos somos parte de poder prevenir esta enfermedad, ayudar a las personas y bajar la mortalidad por esta patología, que es lo que todos queremos, ¿no? Y a lo que apuntamos. Sí, yo te agradezco este espacio que me hayas convocado, que la gente de FUCA me haya convocado. Trato de alentar a las personas para que
no tengan vergüenza de hacer los estudios, que es una preparación de unas pocas horas, que es simplemente ir más veces al baño para dejar el intestino limpio. Es un estudio que se hace en pocos minutos en manos de un operador y que se puede resolver un problema de un pólipo que si uno lo deja estar a través del tiempo puede convertirse en un cáncer y después cuando el tren ya pasó, ya es tarde y los problemas comienzan a sucederse y con una simple videocolonoscopía una persona puede modificar la historia de su vida y la de toda su familia, por supuesto, pues es una enfermedad que afortunadamente tomada a tiempo tiene un altísimo porcentaje de curación. Yo te agradezco nuevamente, Juan, muchas preguntas quedan sin responder, yo le pido disculpas a la gente, pero en honor al tiempo vamos a tener que dejar. Eh, está el mail ahí de la fundación, o el Instagram, perdón, de la Fundación FUCA, también está mi Instagram. Cualquier pregunta se la voy a responder a través del doctor O'Connor, que siempre ha sido tan gentil, y aprovecho para agradecerte también la atención que le das a los pacientes que te envío. Así que muchísimas gracias y espero verte nuevamente muy pronto, muy pronto. Cómo no, muchísimas gracias a vos, Guillermo, por tu ayuda. Y bueno, un saludo a todas las personas y por supuesto estamos abiertos después para contestar preguntas por mail a través de la Bien. fundación que también nos ha dado este marco. Muchas gracias a todos. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos, muy buenas noches. Un Chao, saludo chao, enorme. gracias. Chao.